Gloria sea al Señor, hermano. Como les decía anteriormente, sean bienvenidos a este lugar. Damos gracias al Señor por su bondad, por su fidelidad. Y también bendecimos la vida de los pastores Hernández, amén, que pues nos han dado la oportunidad y el privilegio de poder servir, amén, acá en esta obra, en este campo que el Señor nos ha permitido pues comenzar, amén. Así que usted siéntase parte de esta obra, siéntase parte, amén, de esta congregación, porque yo creo que cosas grandes hará Dios en medio de nosotros. Tal vez ahorita, ¿verdad?, somos pocos, pero todo comienzo lleva su proceso, amén. Pero lo importante en nosotros es dar el primer paso. De ahí permitirle a Dios que Él obre en nuestra vida para que nos lleve a alcanzar lo que Él tiene para nosotros, amén. Y para esto, hermano, el Señor ha puesto algo en mi corazón que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Y, hermano, le puse por nombre a este pensamiento los beneficios del entendimiento. ¿Cuántos tienen entendimiento? Amén. Amén, todos tenemos entendimiento, amén. Pero como todo, el entendimiento también tiene que ir evolucionando, no involucionando, porque cuando, hermano, a nosotros nos pasan situaciones y no estamos aprendiendo, tenemos que meditar. Tenemos que meditar porque tal vez no estamos poniendo en práctica el entendimiento que Dios nos ha dado. Esto ha sido algo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros por su Espíritu Santo y nosotros tenemos que sacar provecho de esto. Amén. Entonces, hay beneficios, hermano, del entendimiento. Y es que, hermano, qué bonito se siente cuando aprendemos algo que nos es de ayuda. ¿Sí? Yo me acuerdo, ¿verdad?, cuando comencé a trabajar en el área de la construcción, pues yo no sabía lo que era tal vez hacer una pared de metal, pero yo le pedía al Señor, Padre, dame entendimiento, porque yo quiero aprender a desarrollar pues esta labor que el Señor me permite, o que tú me permites, le decía al Señor. Y cuando en el proceso, hermano, yo iba aprendiendo, ¿verdad?, cómo sacar la línea, los 16, pues para mí pues era una alegría porque yo ya iba avanzando. Entonces, y el Señor así también iba dándole a uno un entendimiento para cómo desarrollar la labor diaria. Entonces, hay una alegría, hermano, en uno cuando comenzamos a entender aquello que es de ayuda para nuestra vida. Amén. La causa de eso fue, o los beneficios del entendimiento, amén, traerá a nuestras vidas el poder disfrutar los frutos de los cuales nos dispusimos a entender. ¿Comprendimos eso? O sea, van a haber bendiciones que nosotros vamos a disfrutar por cuanto nosotros nos dispusimos a entender algo. Amén. En este caso, mire, la palabra del Señor dice, ahí en Proverbios 4:7, sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. Pero mire esto, y antes que toda posesión adquiere entendimiento. ¿Cuál de las dos cree usted que es más importante? ¿La sabiduría o el entendimiento? Mire, la sabiduría, pero para alcanzar sabiduría es necesario practicar el entendimiento. Porque mire, el entendimiento es la base para la sabiduría. La sabiduría es la aplicación práctica del entendimiento y del conocimiento. Mientras que el entendimiento es la capacidad de comprender la información y la realidad. Se dice que el entendimiento nos ayuda a ver con claridad, a conectar nuestra mente con nuestro corazón y a poner en práctica lo que sabemos, lo cual es esencial para desarrollar sabiduría. ¿Sí se da cuenta? Qué importante es el poder poner en práctica lo que se nos instruye, lo que se nos enseña, para nosotros alcanzar sabiduría. La palabra nos dice ahí, en Proverbios 4:7, sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, pero ante toda posesión adquiere entendimiento. Hay posesiones que como seres humanos nosotros anhelamos y las buscamos, aún con ímpetu más allá de poder nosotros saber el valor
de lo que buscamos o de aquellas cosas que tienen más valor unas que otras. No sé si me voy a entender. En este caso, nos esforzamos tal vez por alcanzar las cosas de este mundo, las cosas terrenales, pero a veces no le ponemos el mismo empeño para alcanzar, poder entender lo que Dios nos quiere enseñar, lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es que ante toda posesión, dice, mire, en este mundo nosotros vamos a adquirir y buscar posesiones, que no es malo. Amén. No es malo adquirir posesiones, porque son parte de la bendición que Dios da. Pero cuando anteponemos una posesión más allá que de lo que el Señor quiere que nosotros entendamos como su creación, como hijos suyos, como pueblo suyo, entonces nosotros podría ser que nosotros no estemos alcanzando sabiduría. Amén. Dice Job 20:28. ¿De dónde pues proviene la sabiduría? ¿Dónde está el lugar del entendimiento? El entendimiento, hermano, viene del conocimiento del Señor. En los días que vivimos, el hombre tiene a su alcance una gran carretera de información o de recursos, pero carece de buscar entendimiento de lo eterno. Queremos alcanzar muchas cosas, queremos buscar muchas cosas, queremos obtener posesiones valiosas, tal vez, como lo decía anteriormente, no es malo. Queremos, hermano, poder alcanzar cosas buenas, que no es malo. Pero cuando nosotros anteponemos el entendimiento que viene de parte del Señor por estas cosas, o sea, nosotros podríamos estar involucionando. ¿Ven? En los días que vivimos, hermano, también aquí hay algo que nos pueda dar como con guante blanco, ¿no? Porque en los días que vivimos hay información de todo lo que nosotros queramos alcanzar. Hay maneras de cómo nosotros podemos superarnos, pero a veces como que no le ponemos empeño también, ¿verdad? Una de las cosas es tal vez el hablar el inglés. Amén. Ya que estamos en esta nación en la cual pues el lenguaje natural es el inglés, nosotros deberíamos de pedirle al Señor el entendimiento para poder fluir en esa lengua. Hermano, porque como yo le decía anteriormente, el poder entender algo nos va a traer bendiciones. Al usted poder aprender inglés, se le va a facilitar comunicarse con otra persona. Se le va a facilitar y le va a ser de bendición en su trabajo. Entonces, pedirle a Dios el entendimiento para cosas buenas es de bendición. Pero cuando nosotros no estamos aplicando esta bendición que Dios tiene o ha dado a nosotros, entonces, hermano, podríamos estar involucionando. Pero aquí Job se hacía esta pregunta: ¿dónde está el lugar del entendimiento? Mire lo que dice la palabra: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca proviene el conocimiento y el entendimiento. De la boca del Señor. ¿Y qué es lo que sale de la boca del Señor? Su palabra, su verdad, las escrituras. Entonces, a través de las escrituras, a través de la palabra, a través de la enseñanza, es por la cual nosotros vamos a alcanzar un entendimiento que nos va a llevar a tener esa comunión con ese Dios Padre, con ese Dios Creador, que nos ha llamado, que nos ha creado, que nos llama aún hoy en día para que nosotros nos volvamos a Él. Entonces, de la boca, de las palabras del Señor, viene el entendimiento y el conocimiento. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer, en este caso, iglesia, hermano, es pedirle al Señor el entendimiento para conocer su voluntad, para conocer su palabra, para conocer su verdad, para nosotros aprender a caminar en su voluntad. Amén. Acuérdense, hermano, que si tiene alguna pregunta o algo ahí que quiera aportar, levánteme su manito y yo le voy a dar el tiempo. Amén. Así que siéntase con libertad. Entonces, hermano, de la boca del Señor viene el conocimiento y el entendimiento. Dice Proverbios 9:10: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría,
Y el conocimiento del santo es entendimiento. A veces el ser humano camina por la vida y pasan los años, pasan los días y tal vez agarra experiencia en alguna área. Pero fíjese de que la experiencia le puede ser de ayuda, pero no le alcanza para poder tener esa comunión nuevamente con Dios el Padre. Un anciano pudiera alcanzar experiencia, pero tal vez no tener un entendimiento pleno. ¿Me explico? Hay una diferencia ahí entre la experiencia y el entendimiento. El Señor dice que a través de su palabra nos va a dar entendimiento, porque es la palabra, hermano, la palabra viva es la que nos va a llevar a nosotros en poder nosotros alcanzar esos cambios que tal vez en nuestro diario vivir no estamos nosotros haciendo conforme a la voluntad del Señor, conforme al agrado de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que la palabra dice aquí, ¿verdad?, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Cuando entonces comenzamos nosotros a temer, comenzamos nosotros a andar en los caminos del Señor, entonces el Señor permite que venga sobre nosotros, venga sobre su pueblo esa sabiduría que nos va llevando a alcanzarla por causa de poner en práctica lo que la palabra del Señor nos dice, lo que sale de la boca del Señor. O sea, un entendimiento viene sobre nosotros por cuanto nosotros decidimos poner en práctica la palabra del Señor, y esto nos va llevando a ser sabios, dice la palabra. Porque nosotros ya no caminamos conforme nuestros deseos, conforme nuestros anhelos equivocados. Voy a explicar eso un poquito ahí, porque no quiere decir que tal vez nosotros no vamos a aspirar a algo. Nosotros vamos a tener buenos deseos. Nosotros vamos a aspirar a cosas buenas. Pero cuando ya se cambia tal vez ahí el chip y querer buscar algo que no está conforme al Señor, entonces ahí nosotros nos estamos prácticamente metiendo problemas nosotros mismos, porque Dios sigue siendo Dios. Y la sabiduría está ahí. Ya depende de nosotros si queremos alcanzar sabiduría o seguir caminando en caminos que llevan a la perdición. Dice la palabra aquí en 1 Juan 5:20. No obstante, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, miren, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el que es verdadero. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Miren qué bendición tenemos. Hay un beneficio grande para nosotros. Porque en su misericordia el Señor nos ha alcanzado. Ha tenido misericordia de nosotros. Nosotros por su amor le hemos confesado. Por su bondad nosotros le hemos proclamado como Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces dice aquí, hermano, que a causa de que nosotros hicimos esa confesión de fe, a causa de que nosotros le creímos en nuestro corazón, ha venido entonces sobre nosotros, a través de la ayuda del Espíritu Santo, un entendimiento para conocer a Dios. Un entendimiento para conocer al Dios verdadero. Porque el Dios verdadero se manifestó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros comenzamos a ver la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Viene entonces sobre nosotros, dice, ese rocío que destila entendimiento, ese rocío que destila comprensión de aquellas cosas que nos separaban de Dios, aquellas cosas que nos apartan de Dios. Mire, porque Dios en su misericordia no quiere que nadie se pierda. Dios en su misericordia no quiere que nosotros vivamos vidas que nos podrían llevar a un castigo eterno. No quiere que nosotros vivamos vidas las cuales estemos separados de Él. Amén. Sino que venga sobre nosotros un entendimiento pleno, un conocimiento pleno de su palabra, de su bondad, de su verdad, para que nosotros conozcamos el camino que lleva al Padre. Y ese camino es Cristo. Cristo, que se vuelve en nosotros un entendimiento para conocer al Dios verdadero. Por la misericordia del Señor,
Al encontrarnos nos dio el entendimiento para conocer la vida eterna. Mire qué beneficio el que tenemos en Cristo. Amén. Hermano, nosotros podemos haber estado en una fe distinta, pero tal vez, hermano, aquella fe no tienen esta promesa de vida eterna. No tienen esta promesa de vida eterna. Hay promesas que tal vez hacen al ser humano, pero que cuando usted las analiza, pues no tienen fundamento. Mas la palabra del Señor, que es viva y eficaz, nos va instruyendo paso a paso, para que nosotros conozcamos esas promesas y nosotros prácticamente en fe las esperamos. En fe las esperamos confiadamente, porque la palabra dice que aquel que lo prometió es fiel y que cumplirá las promesas de vida eterna. Hermano, entonces así de esa manera el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros y nos empieza a dar ese entendimiento. Porque, hermano, yo podría decirlo que esto prácticamente nosotros lo palpamos, voy a decirlo de esta manera. Porque su Espíritu Santo, hermano, cuando nosotros nos metemos a buscar del Señor, cuando a través de la adoración, de la alabanza, usted se conecta con el Espíritu Santo, hermano, el Señor comienza a obrar algo en nuestra vida. El Señor comienza a obrar algo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, lo cual, hermano, algo que nosotros no experimentamos tal vez en otra fe, algo que tal vez nosotros no experimentábamos en otro lugar, ahora por la obra del Espíritu Santo, nuestro espíritu comienza a sentir algo distinto, algo diferente. Y entonces viene sobre nosotros aquello, como dice la palabra, aquel velo se nos es quitado. Aquello que no nos permitía ver lo que la palabra nos enseña, aquello que no nos permitía comprender lo que la palabra nos enseñaba, por la obra de Jesucristo, ese velo se nos es quitado. Yo le testificaba hace unos días a unos hermanos que en camino a esta nación, yo traía un librito con varios versos que me habían regalado cuando salí de mi tierra, Honduras. No era El Salvador, de mi tierra, Honduras. Y hermano, yo leía aquellos versos y me cautivó a leer San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero yo decía, aquí hay algo que no entiendo. Porque yo lo leía. Yo leía la palabra, pero yo decía, yo quiero entender esto. Yo decía, aquí hay algo más. No sé por qué, pero había aquel anhelo, aquel deseo de poder comprender lo que aquel versículo decía. Y usted sabe, ¿verdad?, la grandeza de ese versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que otra religión no le habla de eso. Otra religión no le habla de esa obra redentora, de un redentor, como lo es nuestro Señor Jesucristo. Le puede presentar métodos, le puede presentar salida, pero no como uno como nuestro Señor Jesucristo, como ese verdadero que trae sobre nosotros entendimiento, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y entonces nosotros ahora lo leemos, San Juan 3:16, miramos la grandeza de su amor, la grandeza de su misericordia, la grandeza de su bondad. Porque tal vez yo sin merecerlo, tal vez yo pecador, tal vez yo perdido en los vicios, tal vez yo perdido sin poder comprender lo que ando haciendo, hermano, el Señor en su misericordia me alcanza, me toca, me recoge y comienza a obrar en mi vida. Y el Espíritu Santo comienza a trabajar en mí, hermano, y entonces viene ese entendimiento que me permite ver qué estoy haciendo con mi vida. ¿Qué estoy haciendo con la vida que el Señor me dio? ¿Qué estoy haciendo para el Señor? Ese, hermano, es el entendimiento y uno de los beneficios que el Señor trae sobre nosotros cuando nosotros le confesamos, cuando nosotros le recibimos, cuando nosotros creemos en ese Dios todopoderoso. Amén. Porque Cristo es el camino al Padre y nadie conoce al Padre si no es por el Hijo. Entonces, hermanos, sabemos entonces que el Señor nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. Miren lo que dice Job 38:36. ¿Quién puso la sabiduría en el interior del ser? ¿O quién dio entendimiento al espíritu? Sabemos que nos han enseñado
que antes de venir a Cristo nuestro espíritu estaba muerto. Porque la palabra dice en la carta a los Efesios, ¿verdad?, que nosotros estamos muertos en delitos y en pecados. Amén. O sea, nuestro espíritu estaba muerto. No había un entendimiento de lo que se nos enseñó en la casa del Padre. No había un entendimiento de lo que el Padre había hecho en la obra redentora de su Hijo Jesucristo. No había una comprensión, no había un conocer. Pero miren la misericordia del Señor. Dice, ¿quién puso la sabiduría en el interior del ser? ¿O quién dio entendimiento al Espíritu? Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado y nosotros proclamamos con nuestra boca, la palabra dice que el Espíritu Santo viene y nos sella como propiedad de Dios. Entonces, hermano, ahí lo que yo le decía, viene un conocer, viene un entender, viene un comprender, viene, hermano, sobre nosotros un entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque también el entendimiento viene del Espíritu que Jehová Dios puso en nuestro Señor Jesucristo. Lo que leíamos la semana pasada en Lucas 4:18. Sin Cristo el espíritu en el ser humano está muerto, pero al ser vivificado en él, en Cristo, es restaurado para recibir el entendimiento de lo que concierne al reino de Dios. Cosa que nosotros sin Cristo no entendíamos, no comprendíamos, no sabíamos. Como decía el hermano, ¿verdad? No, cuando a mí me hablaban de esto, yo decía, no, eso no me lo toque. Porque no había un conocer, no había un entender, no había, ¿verdad?, el poder ver la bendición que hay en lo que el Señor nos enseña. Así es, hermano, cuando el ser humano, pues, su espíritu está muerto, no comprende. El hombre natural no entiende las cosas del espíritu. Así dice su palabra. El hombre natural no entiende las cosas del espíritu, mas cuando viene, amén, el Espíritu Santo sobre nosotros, nosotros comenzamos a ver lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo. Comenzamos a comprender la palabra porque el Señor puso en nuestro espíritu entendimiento. Mire, la bendición de oír y la bendición de la instrucción. Dice la palabra ahí en Proverbios 4:1, oíd, hijos, la instrucción de un padre y prestar atención para que ganéis entendimiento. A veces los viejos, como lo decía, vamos a decir con respeto, nos aconsejan, pero a veces en la juventud el consejo viene por un oído, como decimos, ¿verdad?, coloquialmente, y nos sale por el otro. No recibimos el consejo. ¿Por qué? Porque a veces no somos prestos para escuchar la instrucción. Nos cuesta escuchar la instrucción. Pero aquí vemos a un hombre al cual Dios lo hizo el hombre más sabio que ha pisado esta tierra, al rey Salomón. Y aún él proclamó estas palabras. Oíd, hijos, la instrucción de un padre. Mire cuán importante es escuchar, poner atención al padre. Poner instrucción, amén, a aquel, ¿verdad?, que Dios ha puesto como cabeza paterna en el hogar, como, ¿verdad?, como esa figura paterna. Amén. Sabemos, ¿verdad?, que hay la excepción. Hay padres, ¿verdad?, que tal vez no son muy aconsejables. O tal vez hay padres que nunca estuvieron. Pero el llamado, el consejo para nosotros es prestar atención a la instrucción. No necesariamente tiene que ser de un padre biológico. Puede ser, ¿verdad?, de una persona que sea tal vez un conocedor de la palabra del Señor. Una persona que, pues, el Señor le ha dado sabiduría, le ha dado entendimiento. Y nosotros podemos ver en aquella persona los frutos del conocer de la palabra del Señor. Entonces, hermano, mire cuán importante es para nosotros el poner atención a la instrucción y prestar atención para ganar entendimiento. Cuando disponemos nuestro corazón para escuchar la instrucción del Padre, viene sobre nosotros el conocer su amor. Esto hablando en nuestro Padre Dios Todopoderoso. Dice, y su bondad, y con esta la revelación de su voluntad para nuestra vida. No sé si los confundí un poquito ahí,
pero voy a volver a leer el párrafo. Cuando disponemos nuestro corazón para escuchar la instrucción del Padre, Dios, viene sobre nosotros el conocer su amor y su bondad, y con esta la revelación de su voluntad para nuestra vida. Mire cuán bueno es nosotros disponernos a la instrucción del Padre, a la instrucción de la palabra del Señor. Hay cosas, ¿verdad?, que humanamente, aún estando en los caminos del Señor, nosotros no comprendemos, no entendemos, y tal vez alguien nos las habla, nos las predica, y uno tal vez como que está como que, no sé, ¿verdad? La palabra nos lleva, nos insta a nosotros que nosotros seamos como los de Berea, que indaguemos la palabra para ver si lo que aquella persona está predicando está conforme a la palabra o no está en ella. Entonces, esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero aquí la instrucción, lo que dice el rey Salomón es que nosotros, conforme a lo que el Padre enseña, por las palabras que salen de su boca, que nosotros pongamos atención para ponerlas por obra. Amén. Quisiera aportar algo en esto porque cuando tú hablabas también de que esto lo podemos apartar un poco de la instrucción solo de un padre, ¿verdad? Esto lo podemos ver generalmente en todo nuestro ámbito, sea en lo secular. Esto está hablando del padre en lo espiritual, ¿verdad? Pero si lo llevamos afuera en lo secular, entonces podemos ver que cuando nosotros prestamos atención o oímos instrucciones, si usted va a un trabajo y no escucha a su jefe, lo que tiene que hacer va a quedar en la luna, no va a poder hacer nada. Tiene que prestar atención a las instrucciones que le están dando para poder llevar a cabo el trabajo que se le está encomendando. Entonces de esa manera va a ganar entendimiento y va a lograr hacer el trabajo lo mejor posible. Pero si solo quiere hacerlo a su manera, si no oye las instrucciones, no va a poder hacer el trabajo. Si lo ponemos también cuando compramos algo, ¿verdad? Desarmado, un cajones, o aquí todo viene deshecho y tiene todo en pedazos y tiene sus instrucciones. Si no lee todo eso y si no pone atención a las instrucciones, le va a salir chueca las cosas, no las va a poner. Entonces aquí es lo importante de oír la instrucción para que ganemos el entendimiento. Amén. Sí, muy puntual, muy puntual. Este es lo que pues el rey Salomón me está diciendo aquí en el capítulo 4, un capítulo muy hermoso, pues va como toda la palabra, ¿verdad? Pero para la instrucción, para recibir entendimiento, muy puntual. Y sí, a veces yo creo que cada uno de nosotros hemos sido bendecidos cuando tal vez recibimos, en este caso lo voy a poner así, ¿verdad? Una palabra de parte del apóstol, ya sea el apóstol Sergio, el apóstol Luis, nuestra cobertura. Entonces hay palabras que el Señor les ha dado y ellos pues la proclaman, la enseñan, la instruyen, la predican, y esa palabra marca nuestra vida, trae bendición a nosotros. Aquí ya queda en cada uno de nosotros cómo nosotros vamos a poner en práctica aquella palabra. Pero si nos llama a nosotros la palabra, como dice aquí el rey Salomón, oíd, hijos, la instrucción de un padre. Amén. Dice Proverbios 9:6, abandonad la necedad y viviréis, y andad por el camino del entendimiento. Mire, es que cuando no se practica el entendimiento, cuando no se practica el poder recibir los beneficios del entendimiento, entonces lo que se camina es en el camino de la necedad. Esta palabra es un poco fuerte, pero a veces pudiera ser que caemos en ella, o pudiéramos caer en ella cuando nosotros caminamos fuera de la voluntad del Señor, caminamos practicando las cosas pues de que este mundo le pone al ser humano, hermano. Pero eso dice la palabra, que eso es necedad, y la necedad, el camino que lleva es camino de muerte. Por eso aquí la palabra nos está diciendo, abandonad la necedad, abandonad la necedad. Toda simpleza, hermano, porque sinceramente esto a veces algo cuesta, nos cuesta. Como seres humanos nos cuesta a veces dejar de practicar una mala práctica, valga la redundancia, dejar de hacer algo que tal vez a nosotros nos agrada, pero conforme a la voluntad del Señor no es de acorde
a su santidad. A veces nos cuesta, pero eso pudiera ser que nosotros estemos cayendo en la necedad. Viene a mi mente la vida de Nabal. Nabal era un hombre que tenía muchas ovejas, tenía su hacienda grande, su ganado, y David y sus hombres le cuidaban su ganado, sus ovejas. Y una vez que David se encontró en necesidad y mandó pues a uno de sus hombres a que le pidieran algo de ayuda, pero este hombre, en vez de reconocer, en vez de entender la ayuda que él tenía de parte de David y de sus hombres, de tener la protección, vamos a decirlo así, la cobertura, amén, dijo, ¿quién es David? No, yo no estoy dando nada de mi comida, hay que le busque él por su lado. Hermano, entonces, dice que pues la reacción de esto fue que pues David se enfureció, ¿verdad? Y David ya iba con la espada, pues, para darle, ¿verdad? Pues guillotina, ¿va? Como decimos, ¿verdad? Por causa de la actitud, de la manera necia como aquel hombre actuó, tal vez a no reconocer la bendición ni reconocer la cobertura que él tenía en David. Y, hermano, y la Biblia nos habla que su mujer, se me escapa el nombre ahorita, pero dice la palabra, habla de ella como una mujer que tenía entendimiento. Porque al ver ella la situación que ella conocía de David, había escuchado de David, que era un guerrero, que era un hombre, pues prácticamente, como dice la Biblia, sanguinario. Amén. Y entonces dice que ella escuchó aquello, y entonces dice que ella preparó alimento, preparó las cosas necesarias o las cosas que David estaba pidiendo y se presentó delante de David. Y con esta actitud, ella pues detuvo la muerte a su esposo. Porque David ya iba para encima a darle con la espada. Pero por la accionar con entendimiento que tenía aquella mujer, evitó que David cometiera un asesinato. Entonces, hermano, este hombre, Nabal, por su necedad, hermano, se puso en una situación difícil que al final, por causa de la práctica que él tenía, murió también. Murió. Entonces, hermano, la palabra nos habla aquí que nosotros abandonemos la necedad. La necedad, hermano, se puede ver como algo simple, como aquella persona que pasa algo, podemos decirlo así, tropieza 1, 2, 3, 4 con la misma piedra, pero continúa y no aprende. Entonces eso podría terminar siendo una necedad. O sea, se continúa siendo simple. Amén. Por eso Proverbios 9:4 dice, el que sea simple, que entre aquí al falto de entendimiento, le dice, ¿verdad? Que busque el entendimiento. Entonces, hermano, dejemos la necedad, sino pidamos al Señor el entendimiento para andar conforme a su agrado. Mire, cuando nosotros procuramos y le pedimos al Señor entendimiento, vendrá sobre nosotros la ayuda de parte del Señor. Daniel se encontraba en una situación difícil, él y su pueblo. Entonces dice la palabra que él se humilló delante del Señor, reconociendo su necesidad, reconociendo lo que estaba pasando. Dice que él comenzó a buscar del Señor, ¿verdad? Entonces mire, hermano, cuando el ser humano se dispone para buscar del Señor, el Señor envía su ayuda. Porque su palabra dice que él no desprecia un corazón contrito y humillado. Por eso la palabra, mire, dice ahí en Daniel 9:22, me instruyó, habló conmigo y dijo, Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Este es Gabriel. Este fue el ángel que fue enviado de parte del Señor para darle instrucción a Daniel, para darle sabiduría, para darle entendimiento, para darle comprensión de las cosas que estaban sucediendo en ese momento, amén, cuando Israel estaba cautivo. Y entonces vino la palabra de parte del Señor, vino la ayuda de parte del Señor cuando Daniel se dispuso a entender los tiempos que estaba viviendo, los tiempos que estaba pasando, la situación que estaba sucediendo alrededor de él, y el Señor envió su ayuda. Por eso, hermano, los tiempos que estamos viviendo, nosotros tenemos que pedirle al Señor el entendimiento de poder nosotros, como los hijos, como la tribu de Isaacar, conocer los días, conocer los tiempos que estamos viviendo.
Porque ustedes saben, ¿verdad? Que Cristo pronto viene, su venida está pronto. Los días, cada cosa que está pasando conforme a los días, hermano, hablan cada día más del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que pedir al Señor el entendimiento para comprender los tiempos y los días que estamos viviendo. El Señor nos enviará ayuda cuando le busquemos en oración, en toda necesidad, y para apartarnos de todo camino que no nos lleva a Él. Vendrá, hermanos, sobre nosotros la ayuda cuando nosotros nos dispongamos a buscar de Él. Amén. Mire lo que dice Proverbios 16:16. Cuanto más provechoso es ganar la sabiduría que el oro, y el adquirir entendimiento es mejor que la ganancia de plata. Nosotros, como lo decía yo anteriormente, nos esforzamos por tal vez ganar unos dólares más. Nos esforzamos, ¿verdad?, por hacer algo en esta tierra. Que, como yo les decía, no es malo el nosotros anhelar, desear, buscar el ser bendecido. Pero cuando nosotros buscamos más el oro y la plata que nuestro Dios, hermano, ahí nos estamos metiendo a un lugar sin entendimiento. Sin entendimiento. Por eso la palabra dice que cuanto es más provechoso ganar sabiduría que el oro. Ganar sabiduría que el oro. Y el adquirir entendimiento es mejor que la ganancia de plata. Yo les digo, hermano, que la palabra lo instruye a uno a estas cosas. Buscar la bendición terrenal es buena, pero cuando ya nosotros le ponemos por prioridad y el Señor lo ponemos en secundario, ahí nosotros estamos cometiendo un error. Porque al final lo que viene, mi hermano, enfermedades, viene desgaste físico, desgaste emocional. El amor al dinero es la raíz de ¿qué? De todos los males. Y si nosotros no tenemos el entendimiento para ser buenos mayordomos de lo que Dios pone en nuestra mano, lo que va a venir sobre nosotros son problemas. Son problemas. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que pedirle al Señor el entendimiento para nosotros ser buenos mayordomos de lo que el Señor pone en nuestras manos. Amén. Y no darle el lugar a otra cosa terrenal, mundana, antes que a nuestro Dios. Tiene más valor en nosotros buscar del Señor. Porque créame que el Señor paga bien. El Señor no se queda con nada. Amén. Amén, amén. Es bonito porque pues Proverbios, el otro que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En dice más provechoso es ganar la sabiduría. Entonces, cuando nosotros estamos en Dios, vamos a ganar sabiduría antes que ganar lo material, podemos decir, porque el oro es materia, Amén. es algo terrenal. Entonces, cuando nosotros ponemos a Dios, va a venir por consecuencia. Si vamos a tener sabiduría, vamos a saber administrar lo terrenal. Y Dios va a poner mucho más en nuestra mano por cuanto tenemos sabiduría. Amén. Aleluya. Gloria sea al Señor. Así es, hermano. Es que esto es una cosa, en esto hay una causa y efecto, ¿verdad? Causa y efecto. La causa es buscar al Señor y las bendiciones, dice su palabra, que serán añadidas. Buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas que Dios sabe que necesitamos vendrán por añadidura. Amén. Amén. Una cosa más, no estamos predicando prosperidad, ¿verdad? Pero No, claro. es bueno saber y recalcarlo de que en los tiempos de antes se pensaba que el cristiano no debía de tener dinero, que tenía que ser pobre, que debería de ser pobre. Pero eso no es cierto, porque al que Dios le da la sabiduría, le da la capacidad de hacer muchas cosas en la tierra para beneficio de nosotros mismos. Entonces, es mentira que el cristiano debe de ser pobre. Hay momentos difíciles en la vida del cristiano como en la vida del que no ha creído en Cristo, que pasa necesidades, sí. Los cristianos pasamos necesidades, sí. La persona que no tiene a Cristo pasa necesidades, también las pasa. Pero si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y con Dios podemos hacer las riquezas, porque Él es el dueño de todo.
La palabra dice, ¿verdad?, que el Señor da la sabiduría para hacer la riqueza. Pero mire, hermano, cuando se camina sin buscar el entendimiento de parte del Señor, cuando se camina tal vez en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias ideales, entonces, como decía el versículo anterior, se cae en necesidad. Y el llamado para el pueblo del Señor y para todo el ser humano es salir de esa práctica. Porque mire, hermano, miren lo que dice Proverbios 17 y 16. ¿De qué le sirve el dinero en la mano del necio para adquirir sabiduría si no tiene entendimiento? ¿De qué le sirve el dinero en la mano del necio para adquirir sabiduría si no tiene entendimiento? ¿Qué tenemos aquí? Que hay personas que pueden pensar que al tener monetariamente recursos, puede pensar que él tiene tal vez más sabiduría que otra persona. Más sabiduría que otra persona. O sentirse en una posición en la cual puede mirar por el hombre o menospreciar a aquella persona que no lo tiene. Pero eso, hermano, es caer en necedad y pensar que con el dinero se puede adquirir la sabiduría. Amén. Mas dice la palabra aquí que no tiene entendimiento. El que tal hace no tiene entendimiento, porque piensa que teniendo tal vez lo material, teniendo tal vez lo económico, él está en una posición mayor que otra persona, y que le da tal vez ¿cómo lo puedo decir? La autoridad, voy a decirlo así, para menospreciar a otras personas, para menospreciar a otros. Mas aquí, hermano, lo que el Señor nos dice aquí es que nosotros comprendamos esto y que cuando el Señor nos bendiga, haya en nosotros entendimiento para entender que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y que en ese temor nosotros debemos de caminar, debemos de andar. Amén. Termino con esto. Por eso dice la palabra: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Miren, la confianza del ser humano, la confianza del cristiano tiene que estar completamente en la palabra del Señor. Tiene que estar completamente en lo que el Señor nos instruye, en lo que el Señor nos dice. Porque si nosotros nos movemos en nuestro entendimiento sin aplicar el temor del Señor, sin aplicar el entendimiento que viene de parte de Dios, hermano, nosotros vamos a andar por caminos de perdición, por caminos equivocados. Mas el llamado para nosotros es, hermano, poner toda nuestra confianza, todo nuestro corazón delante del Señor y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Hay cosas que no entendemos, hermano, busquemos la ayuda con aquella persona que nos puede hacer de bendición. Hay cosas que estamos pasando, que estamos sufriendo, vengamos delante del Señor y pidámosle sabiduría al Señor, pidámosle entendimiento, pidámosle conocimiento. Hermano, nosotros diariamente estamos tomando decisiones. Diariamente tenemos que tomar decisiones. Y a veces nuestra cultura, a veces nuestra manera de haber sido instruido es no tener el cuidado de poder nosotros meditar, analizar, ser críticos o analíticos en una decisión que vayamos a tomar. Solamente a veces nos vamos sin pedir la ayuda, sin pedir el consejo. Hermano, pero la palabra nos ha estado hablando en esta tarde que nosotros necesitamos el consejo del Señor, que nosotros necesitamos pedirle al Señor entendimiento para que las decisiones que nosotros vayamos a tomar en el día a día sea el Señor ayudándonos, sea el Señor guiándonos, porque créame que firmemente tendremos victoria si nosotros le pedimos al Señor que nos dé entendimiento para la toma de nuestras decisiones. Amén. Así que yo te pido que te pongas de pie en esta tarde y que bendigamos al Señor dándole gracias por su bondad, por su misericordia.